Bueno, ya estamos listos nosotros y yo quiero, traje un amiguito hoy y espero que se porte bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando del temor y vamos a comenzar con un pequeño juego y es adivina lo que hay en la caja. Pero tenemos entonces a una persona que yo he pedido que venga de voluntaria y es a la hermana Mari Pileggi. Y como Mari Pileggi no ha estado aquí en tanto tiempo, pues la vamos a castigar. Digo, no, la vamos a bendecir con el privilegio de que ella va a ser la voluntaria. Yo no te conozco con la máscara esa, ¿verdad? No, tienes que ponértela, póntela, ¿qué pasa? Yo no quiero coger el virus. Precisamente ese es el sermón de hoy. Entonces, lo que necesito a alguien que me ayude. Pileggi está levantando la mano. Sí, bueno, Pileggi, ven tú para acá, Paco, tú tienes que servir. ¿Tú no dijiste eso? ¿Cómo tú sabías? Pues yo sé, yo estaba aquí, ¿no? Wow, que a un niño le preguntaron, ¿y qué hace tu papá? Y dijo, no hace nada, es pastor. Así que imagínate, tú eres pastor asociado. ¿Qué hace un pastor asociado? Para algo tiene que servir. Entonces, Pileggi va a ser el que va a aguantar el micrófono, porque yo no soy pulpo, nada más que tengo dos manos. Así que Pileggi es el micrófono, así que el que aguanta el micrófono. Muy bien. Entonces, yo voy a buscar aquí amiguitos. Oye, estás haciendo el trabajo demasiado bueno, te vas a quedar con ese trabajo. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les gusta meter la mano en una caja que usted no sabe lo que hay allá adentro? No le gusta. Sí, pero vamos a hacerlo más difícil todavía, Mari. Ponte la mascarita un poquito más para arriba que tú no puedas. Póntelo en los ojos. Ahora sí que estamos mal. Entonces, yo te voy a ayudar a ti. Entonces, tú tienes que meter la mano y tratar de coger a mi amiguito a ver qué cosa es. Cuidado, qué cosa es. A ver, mira a ver qué cosa es. Cuidado, Cuidado, que pica, cuidado. Si te pica, eso no es problema. ¿Tú tienes seguro? Se le escapó. Se le escapó. Sí, sácalo. A ver. Cuidado, Pileggi, que muerde. Cuidado, Pileggi, que muerde. ¿Está en el piso o en la caja? Sí, cuidado. Tú no sabes ni qué está pasando. Tú metes miedo. Tú no sabes qué cosa era. ¿Y qué sí es de verdad? Una sabandija de verdad. Déjame decirte que yo una vez hice eso y me sacó una serpiente. Por eso que tú tenías tanto cuidado. Bueno, esa fue la primera opción, pero después opté por esto. Bueno, un aplauso para Mari y para Pileggi. Hoy vamos a hablar nosotros de libertad del miedo y eso es parte de nuestra serie y la serie que hemos comenzado nosotros se llama Repicar Libertad. Repicar Libertad es pronunciar libertad en medio de un mundo esclavo, en situaciones donde estamos nosotros esclavizados por diferentes cosas. Y hoy vamos a estar hablando de libertad del miedo, de libertad del miedo, para que podamos proclamar esa libertad del miedo donde quiera que nosotros estemos. Y esto viene muy a propósito. Entonces, yo en vez de darles a ustedes una lección como profesor o de darles un sermón como predicador, he decidido que vamos a hacer una charla. Y siempre cuando uno da la charla tiene que traer un experto. Por ejemplo, esta semana dimos una charla y el que me acompañó fue el pastor Becerra, que por su experiencia y lo que pasó, pues hablamos del tema de la libertad. Ahora tengo una experta en miedo. Y una experta en miedo, ¿qué cosa es? Una miedosa, ¿verdad? Una cobarde. Una cobarde, pero es una cobarde que amo yo mucho. Es mi esposa Mili y yo estoy muy contento de que Mili está con nosotros compartiendo hoy. Y Mili, déjame hacerte una pregunta a ti. ¿Qué te parece el miedo? Yo creo que yo creo que me lo estaba aguantando de secreto lo que me había pasado esta semana. El martes, mi querida Mabel me preguntó creo que 1,000,000 de veces, porque todos los martes ella me pide si yo quiero leer la Biblia. Yo le dije, no, Mabel, y ya para de preguntarme, no voy a leer la Biblia ni me vas a ver allá arriba, nunca. El día siguiente, mi marido, muy amorosamente, me dijo, ay, yo quiero que tú me acompañes
a predicar. ¿Y te recuerdas lo que te dije? Sí. Dije, lo voy a pensar, pero en la mente yo todavía tenía el plan A, que era Mike Pileggi, plan B, Alejandro, y entonces dije, yo le voy a decir que sí, pero el viernes yo voy a estar llamando a Mike, tú sabes, porque él tiene que acudirme de esto. Y entonces el jueves, en mi devocional, le digo, ay Señor, yo no quiero hacer esto, yo nunca lo he hecho, please. Y el Señor me empezó a decir, dame tu miedo, dámelo. Y yo, no, yo no te lo quiero dar, Señor, porque yo sé que cuando uno entrega las cosas al Señor, usted sabe, bueno, esta es la razón por la que yo estoy aquí esta mañana. Y el Señor me dijo, dámelo. Y soy un testimonio verdadero de lo que pasa cuando uno entrega el miedo. O sea, que tú estás aquí como una cobarde arrepentida. Sí. Sí. Bueno, pues así es como tiene que ser. Y verdaderamente yo estoy muy contento de que mi esposa está aquí conmigo compartiendo este mensaje para ustedes. Y quiero hacerle una pregunta, Mili. ¿Cuántas veces, bueno, déjame hacerte la pregunta de esta manera. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la frase no temas o no temáis? No sé, tú eres el profesor. Muy buena el profesor respuesta. sabe todo. Bueno, pues aparece como unas 80 veces. Wow. Ahora, yo te conozco a ti. ¿Cuántas veces tú lees la Biblia? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Y las 80 veces que apareció no temáis, ¿qué pasó? Sí, lo leo. Y sigue leyendo. Y sigue para adelante, sigue al siguiente versículo. Bueno, vamos a estar hablando hoy del temor, pero también estamos hablando de la valentía. Y yo quiero compartir con ustedes una historia para que ustedes entiendan que la valentía se aprende. Y es algo que uno tiene que con el tiempo ir practicando. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 12 años más o menos, que nosotros como iglesia, en la iglesia donde estábamos como familia, fuimos a un campamento. Era un campamento de verano, pero era en el estado de Luisiana, en lo que se llama un bayou. Un bayou, para los que no saben lo que es otro nombre para un pantano. ¿Okay? El campamento aquel era muy lindo, pero en un pantano, con unos grandes robles y con un montón de diferentes plantas y con unas cabañitas que parecían de la época de los prehistóricos, bien antiguas. Y entonces pues nosotros fuimos y nos bajamos de la guagua en que íbamos y entonces mi hermano y yo y otros muchachitos más íbamos con mi papá explorando las cabinas, a ver en qué cabina nos íbamos a quedar nosotros. Y entramos en las cabinas, y unas cabinas llenas de polvo, viejísimas, con unas esteritas de esas de mala vida y bueno. Y cuando entramos en una, nunca se me olvida que en la esquina de uno de esos cuartos había una serpiente enroscada. Yo, que me consideraba muy inteligente y experto en cosas de serpientes, yo conocía todas las serpientes del estado de Luisiana, pero las conocía en libros. Yo sabía que la serpiente que estaba en aquella esquina tenía un nombre y era el nombre de cabeza de cobre. En inglés es copperhead. Es una víbora y como todas las víboras tenía la cabeza en forma de diagonal, así de delta. Y aquel animal era inmenso. Yo me petrifiqué. Yo no sabía cómo correr. Yo no sabía si correr para afuera, para el lado. Los otros muchachitos estábamos igual. Y mi padre nos sorprendió a todos. Porque mi padre cogió con una calma y con un control tremendo, agarró un palo que había por ahí y le puso el palo en la cabeza a aquella serpiente. Y yo pensé, ahora la va a matar. Y no, mi papá cogió la cabeza de la serpiente por la parte de atrás y levantó la serpientona aquella. Y la serpiente se le enrolló en el brazo. Nos quedamos fríos. Y mi papá cogió aquella serpiente y yo pensaba, en cualquier minuto me la da. En cualquier minuto me la da. Yo temblando también. Y salimos para afuera y mi papá cogió un palo y fue apretando la cabeza de la serpiente hasta que los ojos se le salieron.
y donde sale el veneno, los colmillos, se le fueron hacia afuera. Y mi papá siguió apretando y apretando hasta que mató a aquella serpiente y después cogió la serpiente aquella y la levantó con la cabeza desbaratada y la serpiente todavía se movía, porque tenía esos reflejos en sus músculos, y en aquel momento ya yo no le tenía miedo ninguno a la serpiente, ahora le tenía miedo a mi papá. Porque si la serpiente era mala, lo que le hizo mi papá a aquella serpiente, me quedé yo. Y yo dije en aquel día, yo quiero ser como mi papá. Yo nunca quiero tener miedo a nadie. Y aquella historia me dio perspectiva de lo que es el temor y la valentía. Wow, pero una definición simple y útil del miedo es un sentimiento, oigan esto, un sentimiento de ansiedad causado por nuestra anticipación de algún evento o experiencia imaginada. Y eso quiere decir que hay dos partes de esa definición que yo quiero que ustedes entiendan bien. La primera parte que dice, ¿qué cosa es el temor? Un sentimiento. Es un sentimiento. Y de eso vamos a hablar un poquito más, pero es algo que uno siente. O sea, que no es un dato verídico, no es una realidad. Es simplemente, ¿qué cosa? Un sentimiento. Y ese sentimiento, y es lo que viene entonces la segunda parte, viene ¿de dónde? Por un evento. O un evento o algo que nosotros nos imaginamos. O algo que nosotros nos imaginamos. A ver, déjame hacerte una pregunta a ti. ¿Qué es lo que tú temes? ¿Qué es lo que nosotros tememos? La oscuridad, estar adentro de un cuarto sin ninguna luz. Tú tienes miedo a la oscuridad, yo no. Pero ¿y qué me dices de la enfermedad? Cuando uno pierde la salud. Y creo que peor que eso es el dolor. Sentir dolor, el sufrimiento, el miedo. Otra que también es un temor de muchas personas es el temor de estar solo. Sí. El temor de no tener a nadie. Lo desconocido. Ese es uno grande. Algo que no sabemos. Eso, como Mari con la cajita aquella que no sabía qué es lo que había allá adentro. ¿Y qué me dices tú del temor a...? Yo conozco personas que temen quedarse sin recursos. Temen quedarse desprovistos, temen quedarse sin dinero. Una persona me dijo una vez, si yo no tengo $50,000 en el banco, yo no soy feliz. ¿Y qué me dices de debilidad, ser de la presa de otro, impotencia? Ese es uno bastante grande, especialmente para los hombres. Pero, ¿y qué me dices del el que todo el mundo teme? El temor a la muerte, el temor a morir, el desafío final del miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, imagínate, con tantos temores, entonces la pregunta es, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos? No tenemos control de la situación, no tenemos poder, nos sentimos que no estamos en control de esa situación en que estamos. Esa es la gran realidad. Nos dice la ciencia que el temor es una respuesta normal, biológica, de lo que nosotros estamos experimentando en nuestro medio ambiente. Es una respuesta a una amenaza. Si yo veo un león, yo voy a temer. Correr. Si yo veo una serpiente, yo voy a temer. Depende de los diferentes elementos. La respuesta del ser humano, biológicamente y normal, es temer. Temer. Yo estaba leyendo precisamente sobre este tema y hay un portal de web que se llama psychologytoday.com y ahí ellos tenían un artículo precisamente acerca del temor y cita estudios del profesor Carl Albrecht. Y este señor dice lo siguiente: los expertos médicos nos dicen que la sensación de ansiedad que tenemos cuando tenemos miedo es una reacción biológica estandarizada. O sea que no importa lo que enfrentemos, la reacción va a ser lo mismo. Es más o menos el mismo conjunto de señales corporales, ya sea que tengamos miedo de ser mordidos por un perro, o ya sea que tengamos miedo de que una persona nos agreda, o ya sea que tengamos miedo
de que seamos auditados por el IRS. Así es, el miedo, como todas las demás emociones, es básicamente información. Nos ofrece conocimiento y comprensión si elegimos aceptarlo. Ok, yo quiero que ustedes escuchen bien lo que ella dijo. El miedo de por sí es simplemente información. Es información que recibimos y cómo nosotros reaccionamos a esa información depende de qué. Si la aceptamos o no. Si la aceptamos o no. Exactamente. Si yo hubiera entrado en aquel cuarto donde estaba aquella serpiente y mi papá hubiera dicho, ¡ay! ¡Es una serpiente! ¡Corran! ¡Salgan, muchachos! ¡Es venenosa! ¿Qué hubiera sucedido más adelante cuando yo me enfrento a una serpiente? Igualmente, lo aprendiste. Pero ahora, como yo aprendí que la serpiente no es más fuerte que yo, ¿qué hago yo? Cuando veo una serpiente, sí, yo me acuerdo lo que hizo mi papá, busco un palo, nada más acá. O sea, que la información que recibimos del temor siempre es la misma. Nuestra respuesta es la que cambia. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabías que todos los temores, la suma de todos los temores que existen, básicamente se pueden sumarizar en 5 temores? 5 temores. Déjenme compartir con ustedes estos 5 temores principales. El primer temor es algo que muchos de nosotros no lo pensamos así, pero es el temor de extinción. El temor de la aniquilación, el miedo a dejar de existir. Es más, esta es la manera más singular en que nosotros encontramos que se expresa el temor a la muerte. Cuando nosotros vemos una persona que tiene temor a la muerte, o si yo tengo temor a la muerte, es una expresión del temor de extinción. Es una idea que excita una ansiedad existencial primaria en todos los seres humanos normales. O sea, que la mayoría de nosotros tenemos miedo a dejar de existir. Tenemos miedo morir de cualquier forma que lleguemos a ese estado. Esto es una sensación de pánico que uno siente cuando empieza a ver la realidad de posible extinción. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero si usted, y yo he hecho esto también, no recomiendo que lo hagan, pero si usted se para en un abismo, ya sea en un edificio o ya sea en una montaña, y mira hacia abajo, ese sentimiento de vértigo que es normal, ¿qué cosa es? Es el temor. ¿Y es un temor a qué? A extinción. Y entonces lo normal es ¿qué cosa? ¿Que echamos para dónde? Para atrás. Es para atrás. Entonces ese es el primer temor que encontramos. El segundo es temor a la mutilación. Es el miedo a perder cualquier parte de nuestra preciosa estructura corporal. Es la idea de que los límites de nuestro cuerpo sean invadidos o de perder la integridad de cualquier órgano, parte o función de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes se preocuparían si el hígado deja de funcionar? Oye, mi amor, el hígado dejó de funcionar hoy, pero bueno, no te preocupes, cualquier día se arregla. Enseguida, ¿qué hacemos? Vamos a un urólogo, vamos a una persona que estudie eso, a un especialista. El hígado mío no está funcionando, me estoy poniendo amarillo, mire. Porque tenemos miedo a perder cualquier parte de nuestro cuerpo. Tenemos miedo de la mutilación. Es interesante que el miedo a los animales, por ejemplo, las arañas, las serpientes, mordida de perro, todas esas cosas, surgen porque tememos la mutilación. De alguna manera, esos animales van a causar un daño en mi cuerpo y por lo tanto, ¿qué pasa? Yo no quiero experimentar eso. El tercer temor es la pérdida de autonomía. La pérdida de autonomía, como ustedes ya se pueden imaginar, es el miedo a ser inmovilizado, paralizado, restringido, envuelto, abrumado, atrapado, encarcelado, asfixiado o controlado por circunstancias fuera de nuestro control. COVID-19. Exactamente. Imagínense ustedes que usted está de lo más contento, tiene una tosecita y va al médico, vamos a hacer una pruebecita, usted tiene el virus.
tiene el COVID, tiene el COVID. Y lo primero que usted teme es que va a perder ¿qué cosa? La autonomía. La autonomía. Uno de los ejemplos más tristes que tengo yo del COVID, lo vi en un programa de noticias que pusieron, en eso por el mes de abril, por ahí, en que un anciano estaba muriendo de COVID en un hospital. Y él estaba en el primer piso y entonces su familia no podía entrar para estar con él, para tocarlo de ninguna manera, para hablarle de ninguna manera. Entonces este señor muere, literalmente muere con su familia fuera de la ventana, afuera del edificio, mirando por la ventana y comunicándose con este ser a través de un teléfono portátil que una enfermera estaba sosteniendo adentro. Y ahí en televisión, y aquella pobre familia tuvo que experimentar la muerte de su ser querido por detrás de una pared y de un cristal. Eso es desgarrante, porque tanto para los que están afuera, para los que están adentro, es el temor de la pérdida ¿de qué? De autonomía. Y esto también se conoce en una forma en que todos ustedes han oído, claustrofobia. Claustrofobia es cerrar a una persona en ciertos elementos de espacio donde pierde su autonomía. Y eso nosotros le tenemos pánico, ¿ok? El cuarto temor es el temor a la separación. Es interesante porque la palabra muerte, lo que quiere decir en su última instancia es separación. En este estado de miedo es temor al abandono, al rechazo, a la pérdida de la conexión personal, el temor a convertirse en una persona no deseada, no respetada o valorada por nadie más. ¿Qué sucede cuando usted le dicen que tiene el COVID? ¡Ah! ¡Tengo el COVID! ¡Gloria a Dios! ¡Te felicito, fulano! ¡Qué bueno que tienes el COVID! Oye, ¿verdad que eso es una experiencia espectacular? ¡Qué bueno! ¿Vas a escribir un libro? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos sentimos nosotros? En primer lugar, la sociedad nos rechaza, porque todos tenemos el mismo miedo de separación. Y entonces nosotros rechazamos a esa persona. Y esa persona por sí mismo, ¿qué hace? Se cohíbe y se rechaza. Y entonces experimenta este temor de separación. Y eso es algo que nadie quiere experimentar. Y en último lugar, o en quinto lugar, tenemos uno de los temores que menos nosotros ni siquiera conocemos. Sabemos que está ahí, nos mueve diariamente, y es lo que los psicólogos llaman la muerte del ego. La muerte del ego es el miedo a la humillación, a la vergüenza o cualquier otro mecanismo de profunda autodesaprobación que amenaza la pérdida de integridad del yo. ¿Por qué nadie quiere ponerse la mascarilla? Vamos a ser honestos, Las únicas veces que yo me he puesto mascarilla en la vida ha sido cuando estaba jugando a los indios, a los vaqueros, que los vaqueros se ponían la mascarilla y venían. O cuando uno iba al hospital y había un paciente que estaba verdaderamente ya en la última y uno se ponía la mascarilla porque el médico decía, tiene que entrar con mascarilla. Pero yo estoy mirándolos a ustedes, los que están aquí, todo el mundo tiene mascarilla. Y ustedes no se lo pusieron. Ah, oye, qué bueno, Milvia, me voy a poner mascarilla. Solo que todos los días yo tengo una mascarilla de Star Wars. ¿Cuál es la tuya? Nosotros no hacemos eso. Porque de alguna manera ponerse la mascarilla nos muestra a nosotros el temor de la muerte del ego. Y para muchos de nosotros esto es algo que nos paraliza, Tenemos miedo porque no tenemos la información correcta, no sabemos, estamos desorientados, estamos inseguros, estamos ciegos. Ok, exactamente. Dijimos que la definición del miedo es que es, ¿qué cosa? Un sentimiento basado en información. Ahora, ¿y qué si usted tiene la información equivocada? ¿Qué pasa
pasa si yo entro con mis amiguitos y con mi papá y entramos en aquel cuarto donde está la serpiente en aquella esquina? ¡Una serpiente! ¡Va, va! Y cuando investigamos es de goma. ¡Ah, mira, es de goma! ¿Qué sucedió? Nuestro temor estaba basado en información incorrecta, porque asumimos que era una serpiente viva, pero en realidad era de goma, era un juguete. Entonces, lo mismo con la cajita. Cuando Mari vino y trató de meter la mano, parecía, yo estoy seguro que todos ustedes pensaban que había un animal ahí adentro. Pero ¿qué cosa era? Era un juguete. O sea, que la falta de información de tantas cosas a las cuales tememos, quiere decir que tenemos que estar seguros de a quién o a qué temer. Entonces, Milvian, ¿a quién debemos temer? La gente. A la gente. Gente poderosa, gente violenta, gente en control, gente con influencia, gente malvada. La gente muchas veces se convierten en elementos que causan temor. Y eso es una realidad. Pero ¿a quién debemos nosotros temer? Por ejemplo, a las personas que tienen el COVID. ¿Quién de ustedes tiene el COVID aquí? Yo no tengo que ir muy lejos para decirle que hay iglesias donde ha venido un hermano con mucho amor y ha contagiado a media iglesia, a media congregación. Y por eso que hay muchos de ustedes que están mirando en televisión y no están aquí porque dicen, bueno, yo quiero mucho a la iglesia, yo quiero mucho al Señor, pero se aparece ahí una persona con el virus y ¿qué va? Yo no puedo aguantar eso. ¿Y por qué? Bueno, la Biblia dice que así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué puede destruir el alma? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Esa parte me encanta. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso es una gran realidad. Lo bueno es que ya los ángeles que están contando cabello conmigo se están quedando porque se me están cayendo los pelos. Así que me pueden controlar más fácil. No se rían, que muchos de ustedes están igual que yo. ¿Ok? Entonces, el pasaje este lo oímos antes. ¿Dónde fue que lo oímos antes? Mariani lo leyó. Ese fue el que Mari leyó. Es un pasaje que verdaderamente nos habla a nosotros de una manera especial. Porque ¿quién es el que está hablando? Jesús. Jesús. ¿Y Jesús quién es? Nuestro papi. Es nuestro Dios, ¿ok? Jesús es el que está hablando con sus discípulos y le está diciendo, no tengan miedo de las personas. No tengan miedo de las personas porque al final del cuento todo se va a saber, todo se va a resolver, todo se va a llevar a juicio. Pero sí tienen que temerle miedo a alguien. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow. Y por muchísimo tiempo que yo leía aquello, yo pensaba que quién es el que está mandando gente para el infierno. Satanás. Satanás. Yo pensé que era el diablo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí está hablando de Dios. De Dios. Y si es cierto que más de 80 veces aparece la frase no temáis en la Biblia, también un montón de veces aparece la frase que hay que temer a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, déjenme compartir con ustedes un versículo de Isaías. Estoy yo ahora leyendo en mi vida personal, mi estudio que hago para mí, o sea, para gozar de la palabra del Señor. Y en Isaías hay un tesoro grande. Y ustedes pueden buscar en Isaías capítulo 8, el versículo 13. Y dice así, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entender esto? Bueno, pues déjenme explicarles, ¿ok? Ustedes ya escucharon la historia de cómo mi papá mató a aquella serpiente, pero mi papá no solamente mató la serpiente, sino que mató
el temor que yo le tenía a las serpientes. Y entonces, ¿qué sucedía? Que si yo estoy en un lugar y está mi papá conmigo y aparece una serpiente, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ya yo tengo a nombre mío un montón de serpientes que he matado. Y con un machete y con un palo y ya no se sabe ni cómo. Y las he agarrado adentro de la casa, fuera de la casa, en todos lados. Porque yo estoy seguro de que si yo estoy y se aparece una serpiente, por grande que sea, y mi papá me dice, Davidcito, cógela, ¿qué voy a hacer yo? ¿Pero por qué? Porque mi papá, yo sé que sabe cómo lidiar con serpientes. Lo mismo sucede con Dios. Usted puede temerle a lo que usted quiera, pero cuando usted teme a Dios, cuando usted respeta a Dios por quien Él es, ya usted ningún temor va a ser igual al poder y a la capacidad de su Padre Celestial. Serpiente, ya eso pasó. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. El temor de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra fe. El temible, el impresionante, el todopoderoso, el omnisapiente, el eterno, en todas partes, al mismo tiempo existente, creador del universo y creador del tiempo. Ese Dios es mi papi. Ese Dios es mi papi. ¿Verdad que suena mejor cuando tú lo dices? Sí. A nosotros los hombres no nos gusta eso de que Dios es mi papi. Dios es mi papito. Pero la realidad es que es mi papá. Dios es mi padre y Dios me ama y Dios prometió proteger a aquellos a quien Él ama. Y me encanta esto: si aunque camine por el valle de la muerte, no temeré mal alguno, mi papá está conmigo. Eso es una gran realidad. ¿De dónde tú inventaste eso? Salmo 23. El Salmo 23. El Salmo 23. ¿Y qué es lo que dice el versículo 4? Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Déjame decirle que yo como profesor no puedo escapar esto. Ustedes leen el Salmo 23 y los primeros 3 versículos presentan a Dios en tercera persona. Jehová es mi pastor. Él me hará. Pero cuando entra en el versículo 4 cambia. Y ya no es Dios en tercera persona. Ahora es Dios en segunda persona. Ya no es Él está conmigo, sino que tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. O sea que ya la relación no es de alguien allá, sino que es de alguien acá. Y eso lo aprendimos no hace mucho, que decía Josué que Dios está por nosotros y con nosotros. Ok, vamos a decirlo mío al revés. Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Si mi papá está conmigo, a mí no me interesa si la serpiente tiene 3 pies, como 10 pies, como si 100 pies. Va para abajo. Lo mismo sucede aquí. Entonces, hemos hablado de manifestaciones del temor. ¿Qué es el temor? Hemos hablado de por qué existe el temor, de a quién temer. Pero entonces la realidad es que tenemos que enfrentar una pregunta práctica. ¿Cómo enfrentamos el temor? ¿Cómo enfrentas tú el temor? Con esperanza. Con esperanza. Esa no es la respuesta que yo esperaba. Sin embargo, la manera principal en que nosotros podemos enfrentar el temor es, así como dice Milly, con esperanza. ¿Por qué? Porque el miedo trata de ocupar el espacio en tu futuro. El miedo te da información para tú reaccionar en el futuro, en el reino de lo que puede suceder. La esperanza llena ese espacio con las promesas de Dios y vacía el espacio de todos los temores. ¿Sí?
Déjeme decirle que esa es la razón por la cual nosotros tenemos miedo de soñar. Ustedes saben que hay muy pocas personas que son soñadores, muy pocas personas que aspiran a algo mayor, porque tenemos miedo de que nos vayan a callar, tenemos miedo de lo que la gente va a pensar, tenemos miedo de que si yo no puedo, si yo digo, ay, yo quiero ser abogado, ay, Lema, ya tú eres un viejo, olvídate de eso. Yo conozco un pastor que él, después de años, el sueño de él era ser abogado, fue a la escuela, estudió leyes y es abogado. Ahora, nosotros tenemos los mismos retos. El domingo que viene, el tema es libertad para soñar. Y para uno poder soñar, tiene que estar libres de temores. Con fe. No solamente con esperanza. Bueno, esa es la que la mayoría de nosotros conocemos. Para uno enfrentar el temor, tiene que hacerlo con fe. Y hay un pensamiento muy lindo que dice, donde comienza la fe, termina el temor. A ver, ustedes pueden repetirlo. Donde comienza la fe, termina el temor. Y la realidad es que la fe nos dice qué creer y hacer en el presente para que nosotros podamos caminar hacia adelante. El miedo quiere paralizarnos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero cuando uno tiene miedo, lo primero que sucede es que nos paralizamos. Pero la fe es la que nos propela, la que nos libera de la parálisis del miedo y nos empuja hacia adelante. Bueno, dijimos con esperanza, con fe, y ya lo sabemos porque lo estudiamos 1 mes, 2 meses con Josué, con valor. Con valor, El valor nos mueve a nosotros con confianza en las verdades que creemos para disipar los temores y guiarnos hacia adelante. No es nada fuera de lo que uno puede entender como creíble, de que en el libro de Josué, que estudiamos por un montón de meses, aparece un montón de veces la frase, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te preocupes por los gigantes, yo soy más grande que los gigantes. No te preocupes por los paganos, yo soy más grande que los paganos. No te preocupes por lo desconocido, yo estoy en control de lo desconocido. No te preocupes por lo que vas a enfrentar, ya yo estoy listo para darte la victoria. Amén. Bueno, es muy fácil decir amén, pero es muy difícil tener valor. El valor es la actitud de valentía que nos lleva a la acción intrépida. Todos ustedes que están aquí presentes tomaron una decisión de valor, porque es una decisión intrépida, es decir, yo voy a ir al templo y voy a confiar en que el hermano Daniel García y que los otros hermanos que están a cargo del asunto de la protección, que hagan su trabajo bien, porque si esa gente fallan, estoy frito yo. Y usted está aquí porque tomó una decisión de valor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. El presidente Franklin Delano Roosevelt dijo una frase que se hizo memorable. Y él dijo, lo único que tenemos que temer es al propio temor. Pero lo interesante es que él no dijo esa frase en un día cualquiera. Si lo dijo cuando el país en que nosotros vivimos, los Estados Unidos, estaba por lanzarse en una guerra contra Hitler y contra los alemanes y todos los que estaban con ellos, sin saber exactamente cómo iba a salir aquello. Y todo el mundo sabía que iban a haber pérdidas de vida y que iba a haber pérdida de materiales. Y este hombre dijo, señores, aquí no hay nada que temer, lo único que hay que temer es al miedo. Eso es valor, eso es valentía. Y finalmente con ayuda. Yo creo que en esta parte es donde nos cuesta trabajo de pedir ayuda. Si sentimos que tenemos miedo, nos da pena decirle a alguien, oye, necesito tu ayuda para que me ayudes a superar ese miedo que tengo. Exactamente. ¿Y por qué? Es vergonzoso. Exactamente. ¿Quién de ustedes va a venir? Yo quiero que ustedes sepan que yo soy un cobarde. Yo estoy orgulloso de ser un cobarde. A ver, yo tengo miedo. Ayúdenme. ¿Qué van a decir ustedes si yo me paro aquí y digo, no, yo soy un cobarde, necesito que me ayuden con mi miedo? ¿Ustedes qué van a decir?
No, este pastor hay que botarlo y buscar uno que sirva porque este se le fue la fibra. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Ya sea para los hombres, que esto es dificilísimo, y para las mujeres, que también es difícil. Nadie va a decir, yo tengo miedo. ¿Usted cree que si usted tiene 5 hijos que le están mirando a usted y le están diciendo, mamá, ¿qué vamos a hacer? Que usted le va a decir, hijo, la realidad es que yo tengo un miedo tremendo y yo en este momento estoy paralizada y no sé qué hacer. ¿Qué usted va a decir? No se preocupen, vamos a hacer algo, no se preocupen. Pero nosotros no buscamos ayuda. ¿Sabe? Una de las cosas lindas de tener una iglesia como esta es que tenemos hermanos que están listos para ayudarnos. Amén. Entonces, en primer lugar, para nosotros recibir ayuda tenemos que contemplar la compañía de la sabiduría. Sabiduría es el saber tomar una decisión correcta. ¿Ustedes se acuerdan que el miedo es simplemente qué cosa? Información. La sabiduría nos dice cómo lidiar con esa información. Y si yo no sé, ¿qué sucede? Pregunto. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, yo me friqué una serpiente grandísima en una esquina, venenosa. Yo sé lo que es. Eso es un... Y sin embargo, mi papá dijo, no, fue para allá, pum, agarró a la serpiente, la mató y se acabó aquello. ¿Qué hubiera pasado si yo estuviera solo en ese momento? Yo creo que yo hubiera volado por el techo de aquel cuarto. ¿Por qué? Porque no sabía cómo reaccionar. Entonces había una persona que supo reaccionar y fue una reacción correcta. Queremos nosotros tener ayuda, pero necesitamos de personas sabias a nuestro alrededor. No se ponga a mirar el televisor, no se ponga a escuchar el radio, porque muchas veces eso, en vez de darnos opciones sabias, lo que nos presenta es opciones tontas. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos que centrarnos. Vamos a buscar personas que sabemos que son sabias y vamos a preguntarles. También tenemos que aprender a caminar en compañía de la prudencia. ¿Ustedes conocen a esa señora? La prudencia es saber cuándo se debe tomar una decisión o una acción. Si la sabiduría es saber qué es lo correcto, la prudencia es saber cuándo es el tiempo correcto. Y hay veces que nosotros necesitamos personas a nuestro alrededor que nos indiquen, sí, pero no ahora. Ahora tú no puedes hacer eso. Tú tienes que calmarte. O que nos digan, sí, ahora es el momento, tírate. Tírate. Yo nunca se me olvida que yo quería aprender a nadar. Yo no sabía nadar y yo quería aprender a nadar. Y había un hermano que se llamaba Jimmy Trahan, que era el que estaba a cargo de la piscina de un campamento que nosotros fuimos. Y yo veía a todos los jóvenes que se tiraban por aquella pértiga, una tabla que uno se tiraba y yo veía aquello. Y yo fui y le dije, Jimmy, yo quisiera aprender a nadar para poder tirarme. Y Jimmy me miró y me dijo, ¿de verdad que tú quieres aprender? Sí. Me hizo ¡fua! Y me tiró para la parte honda. ¿Qué pasó? Aprendí. Bien rápido. Se me quitó. Y entonces, antes de que ese día terminara, ya yo estaba tirándome por el trampolín aquel. Increíble cómo funciona eso de rápido. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho nada y si Jimmy no me hubiera tirado en el agua? Todavía estuviera yo tratando de aprender a nadar. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Entonces nosotros encontramos que la compañía de la sabiduría, la compañía de la prudencia es importante, pero sobre todo necesitamos la compañía de nuestro Dios. Necesitamos su presencia. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Hay libertad de temores, hay libertad de todo lo que se pueda imaginar uno. Cuando está Dios con nosotros, está el poder de Dios con nosotros. O sea que Dios va delante de nosotros, como dice la Biblia, como poderoso gigante que va abriendo el camino. Usted mira la historia del pueblo de Israel en las conquistas con el Josué en aquel momento y ellos no tenían una oportunidad, no tenían chance, no sabían cómo hacerlo. Sin embargo, Dios iba con ellos y iba por ellos, delante de ellos, abriéndoles camino y dándoles la victoria. Me llama la atención a mí que también tenemos las promesas de Dios. Y Dios nos ha dado un montón de promesas
bellísimas. Una de las promesas más lindas es que el Señor dijo, tú no vas a morir. Todo el que creyere en mí, de cierto vivirá. Bueno, pues yo creo eso. Entonces, cuando la muerte dice, ¡bu!, yo le digo, ¡bah! ¿Por qué? Porque a mí no me importa, porque ya Dios me dio una promesa que yo puedo confiar en ella. Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Así que no importa el tamaño de la serpiente, mi papá es más grande. Amén. Y me encanta como Pablo nos enseñó a Timoteo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Wow, qué versículos tan lindos. ¿Cuántos de ustedes saben de memoria 2 Timoteo 1:7? Yo desde niño aprendí ese versículo. ¿Qué es lo que dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, yo jamás he oído a nadie decir que se aprendió 2 Timoteo 1:8 de memoria. Pero los dos van juntos. Porque qué fácil es decir, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y punto. Eso es una declaración de fe. Pero en el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, debido a que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Mira, Timoteo, tú que eres un miedoso, tú que eres un cobarde. Por tanto, ¿qué cosa dice? No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Este tiempo de COVID es para nosotros no avergonzarnos. Sino dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. De que nosotros no tenemos temor, no porque yo soy un bárbaro, porque yo soy superhéroe, sino porque mi papá está conmigo. Amén. Y entonces nosotros encontramos que Pablo le dice que no te avergüences de dar testimonio, ni te avergüences de mí. Pablo estaba en la cárcel, Pablo era perseguido por los romanos, estaba esperando juicio delante de la corte de Nerón. Y es interesante que Timoteo sabía que si él decía, yo soy cristiano, los romanos, ¿qué iban a hacer? Lo iban a tomar, lo iban a meter en una cárcel y posiblemente lo iban a matar. Porque el único Dios que Roma permitía, que era sobre todos los dioses, era el emperador. Y cuando uno dice que Jesús es Señor, bueno, pues ya está yendo en contra de lo principal de aquel imperio. Y eso fue lo que sucedió. Y entonces Pablo le dice, sino participa ¿de qué? De las aflicciones. No dice de las bendiciones. ¿De qué? De las aflicciones. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ok? Ninguno de nosotros es un supercristiano, pero el hecho de que ustedes estén aquí en presencia quiere decir que ustedes están dispuestos a compartir las aflicciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se imaginan que yo vengo aquí y yo le digo, no, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que yo como su pastor, yo me voy a quedar en la casa y cuando termine todo esto, yo voy a sacar la cabeza por la ventana a ver qué pasó. No, porque nosotros tenemos el deber de nosotros enfrentar cualquier realidad que tengamos por delante y nosotros participar de las aflicciones según el poder de Dios. Si a mí por esas cosas me da el COVID, pues déjeme decirle que yo voy a estar bien feliz. Lo voy a estar saludando del hospital, voy a estar mandándole mensajitos, aunque me esté muriendo con la lengua afuera, pero es para victoria. Porque es la oportunidad que tenemos, igual que aquellos cristianos de antaño que ministraron sin temor en medio de una plaga. Yo quiero terminar leyéndoles a ustedes algo que leí de uno de mis libros favoritos, y ustedes si no lo tienen pues los invito a que lo compren, primero porque es barato y segundo porque vale la pena. Es un devocional que se llama En pos de lo supremo, escrito por un cristiano del siglo pasado que el nombre de él fue Oswald Chambers.
Y Oswald Chambers, en la página 318 de su libro En pos de lo supremo, dijo lo siguiente. Y agárrense porque esto está fuerte. Todos nuestros temores son impíos. Y repito, todos nuestros temores son impíos. Y tememos porque no queremos nutrirnos de nuestra fe. ¿Cómo puede alguien que está identificado con Jesucristo padecer duda y temor? Debería ser una absoluta expresión de fe, perfectamente irreprensible y triunfante. Amén. No somos superhéroes, no somos supercristianos, pero sí tenemos un super Dios. Yo soy un hombre débil, igual que todas las personas, pero yo tengo un Dios grande. Y los temores se miden de la siguiente manera. Si tu temor es más grande que tu Dios, tú vas a ser víctima de ese temor. Vas a vivir atemorizado toda tu vida. Si en aquel momento en que yo me encontré con aquella serpiente y mi padre no hubiera estado ahí, yo estuviera teniendo miedo. Cualquier serpiente, hasta de plástico, me hubiera dado un escalofrío. Pero mi papá me enseñó cómo lidiar con las serpientes. Tu Dios está a tu lado para que tú puedas vencer cualquier temor. Para que tú puedas vencer cualquier temor. Y esa es nuestra decisión. La realidad es que cómo enfrentar a nuestros temores depende de una sola pregunta. ¿Cuál es tu relación con tu Dios? Si tú tienes una relación personal con Dios, donde tú puedes decir, como dice Milvian, Dios es mi papi. Tú no tienes que tener miedo ni de gigante, ni de serpiente, ni de nada. Si te botan del trabajo, Dios te proveerá. Si te cae el COVID, Dios te va a sanar o te va a llamar al hogar donde estamos todos locos por entrar. Dios te da la oportunidad de demostrar la realidad de tu fe. Ahora, ¿qué sucede cuando tú no tienes fe? Si tú eres un creyente y tu fe es débil, es tiempo de que agarres tu Biblia y empieces a buscar las 80 apariciones de no temáis. Porque nuestro Dios está con nosotros y está por nosotros. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero nosotros tenemos que dar testimonio de la fe que tenemos, del Dios a quien adoramos. Si el Dios tuyo es tan pequeño que no permite que tú salgas de tu casa, bueno, vamos a orar por ti. Pero esa decisión la tomas tú, porque es tu temor y tu Dios está esperando. Ahora, puede que tú digas, pastor, yo no tengo ninguna relación con Dios. Este es tu momento. Dios, el creador del universo, Él te ama y Él quiere que tú seas parte de su familia. Y lo único que está entre tú y Dios en esa relación es tu pecado. Y Dios envió a Jesucristo para que Jesús muriera en una cruz y tomara tu lugar y resucitara después del sepulcro y pudiera en su resurrección para compartir esa vida contigo. Y lo único que tú tienes que hacer delante de Dios es venir delante de Él y decirle, Señor, yo reconozco que tú me amas. Y yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Y yo hoy creo, como verídico, que Jesús murió por mí, que Jesús fue sepultado por mí y que Jesús resucitó por mí. Y hoy yo, por fe, le entrego mi vida completa a Jesús. Hoy yo recibo a Dios en mi vida como mi Salvador. Y hoy yo soy parte de la familia tuya, Señor. Solo tienes que hablar con Dios. Si me estás viendo por los medios de difusión, tú puedes, ahí donde tú estás, orar
y pedirle a Dios esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos a orar. Yo siempre les he dicho a ustedes que esta iglesia tiene que ser una iglesia poderosa. Tiene que ser una iglesia de valor. Pero eso no es que es un club, sino que cada uno de nosotros tiene que saber que lo único que tenemos que temer es el temor. Y lo único que tenemos que andar es con Dios. Así que vamos a orar para que en nuestra iglesia esa sea una realidad, para que en nuestra vida esa sea una realidad, para que en nuestro pueblo esa sea una realidad, que en nuestro país esa sea una realidad. ¿Cómo se sentirá el padre cuando sus hijos viven temerosos? Ustedes se imaginan que mi papá me trajera y me mira, Davidcito, agarra la serpiente y ay papi, yo tengo miedo. Así me imagino que tiene que vernos Dios cuando viene y nos dice, mira, tenemos esta situación, yo quiero que tú vayas y no, yo tengo miedo a salir, yo no voy a salir, y menos con la mascarita esa. Eso está entre usted y Dios. Yo simplemente soy el mensajero. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi esposa no tiene temor y yo no tengo temor. ¿Por qué? Porque mi papá sabe cómo matar serpientes. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, porque tú, no importa el temor que nos asedie, no importa de los 5 temores, cuál sea el que se levante para darnos la mentira del miedo. Pero tú estás con nosotros y por nosotros y vas delante de nosotros como poderoso gigante. Porque tú, dice tu palabra, no nos has dado espíritu de cobardía. Y por eso es que ni lo oscuro, ni lo que no conocemos, ni el COVID, ni nada nos va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Señor, y el imperio y el honor por siempre. Y tu iglesia dice, amén. Y nos ponemos en pie y cantamos, porque si estamos fuera de temor, es porque tenemos, ¿qué cosa? Libertad. Así que vamos a cantar. Libertad.
Amén, denle la gloria al Señor, denle la gloria al Señor. ¡Wow! Pastor, si seguías diciendo Poderoso Gigante una vez más, casi me lanzo yo a cantar esa canción. Hay una canción que dice así, Poderoso Gigante. Pero wow, no, qué bueno, qué bueno. Iglesia, yo estoy muy contento y quiero que sepan que la semana que viene vamos a estar aquí, vamos a aprender a cómo no temerle al soñar. ¿Ok? Y nada de que se nos queden dormidos, ¿ok? Por favor, hay que venir. Hay que soñar despiertos, no dormidos. Quería recordarles que el fin de semana que viene vamos obviamente a tener nuestro aniversario de ¿cuántos años? 48 años, así mismo. Y entonces, como son 48 años, hay que invitar a 48 personas más. No, pero vamos a traer aquí todos los que tengamos y vamos a celebrar juntos. Y acuérdense que vamos a votar también por algo muy importante. Es que quiero decírselo, pero no se lo puedo decir. Para ustedes que les gusta dar donaciones o dar diezmos y ofrendas por sobres, tenemos la cajita aquí, pero nuevamente les recuerdo que siempre preferimos, por cuestiones para no tener que estar tocando cosas ni nada con nuestras manos, es mejor siempre hacerlo por la internet, pero yo entiendo que a algunos nos gustan más con las manos, así que aquí está la cajita de bendiciones. Les deseo lo mejor y que nos vemos este miércoles en el estudio bíblico. Amén. Pueden salir por acá y por acá. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado.